El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, donará más vacunas para Honduras. Te invito a ver la siguiente nota y mira las razones por las que el presidente donará más de 44.000 dosis contra el coronavirus. Pero antes te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube. Y si estás mirando este video a través de otras redes sociales, búscanos como Tendencia Mundial y mira nuestro contenido. Ahora sí, empecemos. Tendencia Mundial. En la vida siempre buscamos agradecimientos de personas que normalmente nos han ayudado mucho más de lo que nosotros podamos haber imaginado. Si nos ponemos a pensar un rato del presidente que tenemos al lado, y muchos lo están cuestionando por querer sacar adelante a un país estancado por muchos años. Es un error común el negar el reconocimiento a personas que ayudan mucho más que nosotros por dentro. Y es que no cuesta nada darle nuestro agradecimiento a alguien que está dando tanto sin lamento. La Organización Mundial de la Salud ha insistido tanto en que los países desarrollados deberían ayudar a que los países pobres y necesitados reciban suficientes vacunas para su población que tanto lo están solicitando. El Salvador ha estado entre los donantes, siendo un país en desarrollo, pero con ganas de apoyar a sus países hermanos. El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció que donarán más dosis de vacunas para proceder a inmunizar a la población más vulnerable en Honduras. El presidente Nayib Bukele informó que el gobierno salvadoreño donará más vacunas contra el COVID-19 para inmunizar a los pobladores del municipio Nueva Ocotepeque y otros 4 del departamento insular, Islas de la Bahía de Honduras. He autorizado ayuda internacional con vacunas contra COVID-19 para los municipios de Nueva Ocotepeque y todos los departamentos de Isla de la Bahía, Roatán, José Santos, Guardiola, Guanaja y Utila, en nuestra hermana República Honduras, dijo el mandatario en su cuenta oficial de Twitter. Bukele informó que los representantes de los municipios de Honduras, incluidas las 4 islas turísticas, se reunirán para conocer detalles específicos de la población y poder calcular el número de dosis a compartir y salvaguardar la vida de los hondureños. Bukele dijo que vio un video de la población de Ocotepeque pidiendo vacunas. También me pasaron el reporte de las Islas de la Bahía que también hacen su solicitud. El mandatario aseguró que el donativo no afectará el ritmo de vacunación de El Salvador. Estamos colocando el máximo diario de vacunas y saldrán de excedentes en nuestros flujos programados, explicó. Como sabemos, Nayib Bukele, en respuesta al pedido de los 7 alcaldes hondureños, El Salvador envió recientemente a ese país camiones refrigerados con 34.000 vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca, que fueron usados para inmunizar a la población de mayor riesgo de esas localidades. El Salvador una vez más muestra su brazo solidario con Honduras. La petición de más hondureños al gobierno de Nayib Bukele concluyó con la confirmación de nuevo donativo de 44.000 vacunas anti-COVID. Sabemos que es una situación difícil y es cuando queremos aportar ese granito de arena y daremos 44.000 dosis contra el coronavirus, detalló Francisco Alavi, ministro de Salud del país vecino. La población está contenta de poder brindar esta oportunidad a los hermanos de Honduras, gracias a nuestro presidente Bukele, que es tan humano, agregó el funcionario. Troy Donaue Bolden dijo: nuestra economía ha sido muy golpeada, porque depende estrictamente del turismo. Agradecemos que nos ayuden a vacunar a la población de nuestras islas.
Quintín Soriano Pérez, edil de Choluteca, manifestó que El Salvador va a quedar en la historia. Siéntanse orgullosos de tener un presidente que no miró la nacionalidad ni el color. Represento el municipio de Choluteca, de 171,000 habitantes. Es para mí un placer estar aquí con ustedes, definitivamente, compartiendo estos lazos, digo yo, puentes de solidaridad que ya hace mucho tiempo debieron de haber existido. Y que vino una persona, y lo decía en la reunión anterior, un muchacho, que para mí es un cipote, ¿va? Yo tengo 61 años, él tiene 38 creo. Pero ha venido a demostrar que cuando se quieren hacer las cosas se pueden. Y no del que quiere, sino el que tiene. Porque muchas potencias tienen. Y un país pequeño como El Salvador ha venido a tender la mano a un país como es Honduras. Y cómo a través de ese poder superior que es Dios, hace 3 días recibo el llamado y miro en el Twitter del presidente que ha visto un video. Entonces a uno se le ruedan las lágrimas de alegría, yo lo decía hoy, o cuando yo miro en el Twitter, yo lloré de alegría, porque sé lo que estamos necesitando, sé lo que está sufriendo nuestro pueblo. La solicitud de Dios bendijo Choluteca, como ha bendecido a muchos. Así que estamos dispuestos a recibir esta ayuda de Dios y de ayuda de ese gran presidente. Yo digo presidente de la historia. O sea, es tanto el cariño que hay en la población allá, ¿verdad? Ustedes no tienen todavía idea, ¿verdad? Cuando se habla de Bukele. Y eso hasta ahora lo miro, ¿verdad? Nunca lo había visto a mis 61 años, pues tengo uso de razón. Es por eso que estamos sumamente agradecidos con el pueblo de El Salvador. El Salvador ha sido beneficiado por la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud para promover la equidad en la distribución de vacunas. De dicha iniciativa recibió vacunas de AstraZeneca y Pfizer, pero de la misma manera ha comprado dosis de AstraZeneca y Sinovac, esta última de fabricación china. Beijing donó a El Salvador 150,000 dosis adicionales de la vacuna Sinovac. El Salvador cuenta con más de 2.7 millones de dosis y se espera el pronto arribo de nuevos lotes de vacunas. El Salvador firmó recientemente con Pfizer la compra de 4.4 millones de vacunas adicionales. A la fecha, El Salvador ha aplicado 1.1 millones de primeras dosis a igual número de personas, incluyendo a médicos, personal sanitario, soldados, policías, maestros y funcionarios administrativos de escuelas y universidades. Más de 846,000 salvadoreños ya cuentan con la segunda dosis. Hasta ahora el país centroamericano ha registrado 73,702 contagios y 2,255 decesos por COVID-19. Según el Centro de Ciencia e Ingeniería en Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, El Salvador logra ser uno de los países con menos contagios y decesos frente al COVID-19. Ser su presidente para mí es más que un honor. Sé que tengo la gran responsabilidad de cuidar del pueblo y de proteger esta patria con mi vida si es necesario. Ahora quiero hablarle al corazón de cada salvadoreño. Este es el momento en el que debemos actuar para, como dice nuestro himno nacional, conquistar nuestro feliz porvenir. Transformar un país de verdad conlleva muchas cosas. Era impensable convertirnos en un ejemplo mundial del buen manejo de la pandemia. Que El Salvador iba a ser uno de los países que primero en el planeta tomaron medidas a tiempo. Que íbamos a construir la fase 1 de un hospital de primer mundo con 400 camas de cuidados intensivos en menos de 3 meses. Que íbamos a tener uno de los ritmos de vacunación más rápidos de toda Latinoamérica. Con tal de ver que fallemos, hay personas mezquinas que son capaces de inventar lo que sea y dañar algo
que más que un logro nuestro o del gobierno, es un triunfo para el país, es un triunfo para todos. Que Dios nos bendiga a todos y que Dios bendiga a nuestro querido país, El Salvador. Muchas gracias. Cuéntame, ¿qué opinas tú acerca del apoyo que está brindando el presidente Nayib Bukele a Honduras? ¿Crees que en un futuro se puedan unir en una sola nación, El Salvador y Honduras? Te leo en los comentarios. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares. Lo puedes hacer a través de WhatsApp, y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial.